se desarrollará la conexión serie de un circuito eléctrico, contribuyendo a la aplicación de la ley de voltaje de Kirchhoff, consistiendo en un circuito con una fuente de voltaje de 10 volts, una resistencia de 100 ohm y otra resistencia de 220 ohm. Vamos a dar inicio en aplicar la LVK, analizando como una estructura de un análisis que indica que en un lazo cerrado, la sumatoria de todos los voltajes en un lazo, como lo es esto, lazo o malla, que indica que esa igualdad a cero es mediante la suma de cada voltaje. Pero algo que hay que considerar, que este indicador de flecha que está en sentido de la manecilla del reloj, vamos a retomar el signo por cada elemento por donde entre esa flecha. Y en este caso, en la fuente de voltaje entra por el negativo, que es menos voltaje de fuente, pero en la resistencia ya entra por el positivo y corresponde a más BR1. Y para la otra resistencia por el positivo y sería más BR2. Y todo se iguala a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de todos los voltajes va a ser igual a cero. Y lo plantea la ley de voltaje de Kirchhoff. Algo importante y relevante para la solución es contemplar la ley de Ohm, ya que es fundamental. La ley de Ohm dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Iniciamos la solución de este circuito conexión serie aplicando la LVK, considerándose el lazo o malla para la aplicación y así dar solución. El primer paso es considerar cómo se obtendrá el voltaje R1. Y el voltaje de la resistencia 1 se considera que se obtiene a partir de la multiplicación de la corriente por la resistencia, pero en este caso es la corriente total, contribuyendo al concepto natural de una conexión serie, que la corriente es la misma para todas las conexiones en serie. Y la multiplicación por la resistencia 1. Para la BR2 va a ser igual IT por la resistencia 2. Ya con esto, pues, es un punto importante para poder conformar lo que es la LVK. Conociendo que el voltaje de fuente es de menos 10 volts, considerando esta parte. Ahora más BR1. BR1 consideramos que R1 son los 100 ohm y que multiplica a IT. Más BR2. Ya hice BR1, estamos con BR2. R2 que multiplica IT. R2 vale 220 ohm que multiplicará IT, siendo todo igual a 0. En este apartado, ¿qué fue lo que hicimos? Utilizamos la LVK y la sustitución de los valores para cada uno de esos valores que tenemos. Lo único que no obtenemos son la IT, que es la misma. Es ese valor que no obtenemos y el cual vamos a calcular por medio de este procedimiento. Por lo tanto, lo que hemos hecho es menos 10 volts más R1 por IT más R2 por IT. Y todo esto igual a 0. ¿Qué hicimos? En la parte de BR1 y en la parte de BR2 en la ecuación LVK, pues sustituimos por lo que calculamos aquí, ya sea aplicando la ley de Ohm, y después asignamos los valores de las resistencias tanto R1 y R2. El segundo paso consiste en calcular la corriente y consistirá en que esta LVK voy a despejar el 10 y me quedará 100 por IT más 220 por IT igual a 10 volts. Está negativo, pasa al otro lado de la igualdad, positivo. Y aquí tenemos términos semejantes, que es la IT. Entonces IT es igual a la suma de 100 más 220. Y todo esto igual a 10 volts. Al sumar eso obtenemos 320 IT igual a 10 volts. Por lo tanto, despejamos ese 320 que multiplica IT y quedaría la división 10 volts entre 320 ohm. Y el resultado de IT es igual a 0.03125 amperes. Y esa es la corriente que está fluyendo en este circuito con esas dos resistencias y la fuente de 10 volts.
Obteniendo la corriente, ahora pasamos al punto 3 a calcular el voltaje para cada resistencia. Y sería BR1, vamos a usar esta función que hemos aplicado como ley de Ohm, que es IT por R1. Entonces IT es 0.03125 que multiplica a 100. Y el resultado para BR1 por ese producto es igual a 3.125 volts. Y para BR2 sería igual a IT por R2, lo que hemos expresado ahí para asignarlo en la ley de Ohm y obtener la corriente. Ahora BR2 es igual a 0.03125 amperes que multiplicará a 220 ohm. Y el resultado para ese voltaje de R2 es igual a 6.875 volts y es el siguiente resultado. Ahora bien, para calcular el cuarto paso son las potencias. Ya obtenemos los valores requeridos y aquí es usar la ley de Watt, que nos indica la ley de Watt que potencia, que es la energía consumida por el circuito, va a ser igual del producto por la corriente. Entonces, particularicemos las potencias por cada elemento. Para potencia R1 sería el valor de voltaje en R1 por la IT del circuito. Y lo haremos. Potencia en R1 es igual a BR1, que consiste en 3.125 volts, que multiplica la corriente, que es igual a 0.03125 amperes. Y el producto para esos dos valores obtendremos la ley de Watt y consiste en un valor igual a 0.09765 watts. Y para PR2 consiste en BR2 por IT. Entonces BR2 es igual a 6.875 volts por la misma corriente, 0.03125 amperes. El producto de esos dos valores da un valor igual a 0.2148 watts. Y si realizamos las sumatorias de las potencias, nos da un resultado de 0.3125 watts. Ahora, si aplicamos por fórmula la potencia total, siendo potencia total la que anterior hemos hecho, este valor sumando PR2 y PR1, ese es el resultado que nos da. Ahora por fórmula directamente sería 10 volts, que es el voltaje de fuente, por la corriente, que es 0.03125 amperes. Y lo que hemos hecho es voltaje de fuente que multiplica la IT para obtener potencia total. Y el producto final es 0.3125 watts. Y es como una comprobación de que lo que hemos hecho es correcto. Y finalmente vamos a comprobar por medio de la LVK. Como quinto paso, pues es aplicar lo que viene siendo LVK, que está aquí. Y sería menos voltaje de fuente, que son 10 volts, más BR1, que nos dio un valor de 3.125 volts, más BR2, que nos dio un valor de 6.875 volts. Y todo igual a 0. Entonces, si yo sumamos eso, nos da 0 aquí y en la igualdad 0. Quiere decir que lo que hemos hecho es correcto. Y por tanto, pues vemos que la igualdad es igual a 0 en la LVK. Y nos damos cuenta que los valores que hemos obtenido tanto en BR1 y BR2, al sustituirlos en la LVK y sumando el valor de la fuente de voltaje, nos da 0. Y eso quiere decir que la solución del circuito conexión seria, aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff, ha sido solucionada de la mejor manera, obteniendo cada uno de los pasos, aplicando potencias, voltajes y LVK, que es la ley de Watts y la ley de Ohm, junto con la LVK. Te invito a suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video.